Los cristianos de hoy deben imitar a los primeros cristianos en cuanto a la oración, porque ligaron su oración a la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 7. Oraron por intrepidez y Dios les contestó llenándolos con el Espíritu. Esto no fue un segundo Pentecostés, porque el Espíritu vino para llenar con poder y no para bautizar a los creyentes. El bautismo santo del Espíritu Santo también les dio una maravillosa unidad, al punto de que vendían sus bienes y los compartían con los que tenían necesidad. Esta comunión cristiana fue otra prueba de la presencia del Espíritu, un ejemplo de lo que ocurrirá en la edad del reino cuando todas las naciones tengan el Espíritu y un amor desinteresado las unas por las otras. Nótese que este compartir de bienes fue algo temporal y no se le exige a la Iglesia de Cristo hoy. Aun cuando los cristianos de hoy deben tener el mismo espíritu de amor, no se espera que vendan sus bienes y formen una comunidad separada. Los cristianos en Antioquía tuvieron que auxiliar a los creyentes de Jerusalén. Romanos capítulo 15, versículo 26, 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 3. Cuando Israel rechazó el mensaje, esta obra de gracia del Espíritu gradualmente desapareció. El modelo de ofrendar de la Iglesia en el Nuevo Testamento se halla en 2 Corintios capítulo 9, versículos 5 al 9, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 y 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 al 13. De nuevo, parece ser clave en todo este capítulo. Veamos cómo los primeros creyentes recibieron este valor. Fueron llenos del Espíritu Santo, versículos 8 y 31. Oraron, versículo 29. Confiaron en la palabra de Dios, versículos 25 al 28. Usted y yo podemos tener ese denuedo al andar y testificar si nos alimentamos de la palabra, oramos y nos rendimos al Espíritu. Podemos tener denuedo en la tira debido a que Cristo nos lo da en el cielo. Hebreos capítulo 4, versículos 16, capítulo 10, versículo 19. Comentario capítulo 5. Satanás todavía está atacando a los creyentes y al hacerlo usa un plan doble: engaño desde adentro y persecución desde afuera. Satanás es mentiroso y homicida, y en este capítulo vemos operando en ambas esferas. Oposición desde adentro, versículos 1 al 16. Aquí vemos a Satanás operando como la serpiente, usando a los creyentes desde adentro de la iglesia para estorbar la obra del Señor. Engaño, versículos 1 y 2. Ananías y Zafira querían tener la reputación de ser más espirituales de lo que realmente eran. Sintieron celo cuando los demás trajeron sus donaciones y quisieron el mismo reconocimiento. Por favor, tenga presente que su pecado no fue robar dinero de Dios, debido a que Pedro afirma en versículo 4 que de ellos dependía el uso que iban a darle al dinero. Su pecado fue la hipocresía, tratando de aparecer más espiritual de lo que en realidad eran. El descubrimiento, versículos 3 y 4. Pedro era un hombre con discernimiento dado por el Espíritu. Aquí le vemos ejerciendo el poder de atar y desatar que Cristo le había dado. Mateo capítulo 16, versículo 19. El pecado siempre se descubre de una manera u otra. Esta pareja no mencionó nada abiertamente, pero el pecado terrible estaba en sus corazones. Mintieron al Espíritu de Dios, quien con toda gracia estaba
obrando en los corazones de los creyentes, guiándolos a vender sus posesiones y compartirlas con otros. Las muertes, versículo 5 al 11. Este no fue un caso de disciplina eclesiástica, puesto que Dios lidió con los pecadores directamente. Las dos muertes ilustran la clase de juicio que Cristo hará durante el reino. Jeremías capítulo 23, versículo 5, Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, a diferencia de la disciplina de la iglesia local, donde el pastor y los miembros, al investigar algún asunto, dan la oportunidad de arrepentimiento y perdón y procuran restaurar a los que llegan. Este fue un caso definitivo de juicio divino. Es interesante comparar este capítulo con Josué capítulo 7, donde el codicioso Acán trata de esconderle a Dios su pecado y fue apedreado. Gran temor cayó sobre la iglesia, Hechos capítulo 5, versículo 11, cuando la gente vio la mano de Dios obrando. El testimonio, versículo 11 al 16. La iglesia estaba ahora unánime y la alababan y por consiguiente se multiplicó. Esto siempre ha ocurrido cuando se purga el pecado. Satanás trabaja desde adentro de la iglesia y trata de dividirla, que caiga en desgracia y destruirla. Pero si permitimos que el Espíritu obre, detectaremos la operación del diablo y evitaremos problemas en la iglesia. No es la iglesia que da la bienvenida a todo el mundo la que tiene el mejor testimonio, porque la gente tenía miedo de unirse a la iglesia allí en Jerusalén. Versículo 13. Una iglesia local debe tener normas y permitir que el Espíritu guíe. Nótese que Pedro es el hombre clave en este periodo de la historia de la iglesia. Incluso de su sombra se pensaba que producía sanidad. Satanás todavía se opone desde adentro a la obra de Satanás. Restaurar a los que llegan. Este fue un caso definitivo de juicio divino. Es interesante comparar este capítulo con Josué capítulo 7, donde el codicioso Acán trata de esconderle a Dios su pecado y fue apedreado. Gran temor cayó sobre la iglesia, Hechos capítulo 5, versículo 11, cuando la gente vio la mano de Dios obrando. El testimonio, versículo 11 al 16. La iglesia estaba ahora unánime y la alababan y por consiguiente se multiplicó. Esto siempre ha ocurrido cuando se purga el pecado. Satanás trabaja desde adentro de la iglesia y trata de dividirla, que caiga en desgracia y destruirla. Pero si permitimos que el Espíritu obre, detectaremos la operación del diablo y evitaremos problemas en la iglesia. No es la iglesia que da la bienvenida a todo el mundo la que tiene el mejor testimonio, porque la gente tenía miedo de unirse a la iglesia allí en Jerusalén. Versículo 13. Una iglesia local debe tener normas y permitir que el Espíritu guíe. Nótese que Pedro es el hombre clave en este periodo de la historia de la iglesia. Incluso de su sombra se pensaba que producía sanidad.